Como siempre, primeramente, cada vez que tengo la oportunidad de subirme a un púlpito, primeramente doy gracias al que me ha dado la fortaleza para poder estar aquí, a nuestro Señor Jesucristo, el cual me ha tenido por fiel y me ha puesto en el ministerio. Hablando siempre del ministerio, amada iglesia, como servicio, porque tan solo somos servidores del Señor. Amén. Y ahora continuando con la temática del mes, del temor a la fe. Y allí en letras pequeñas pueden leer, debajo del temor a la fe, dice, una transición necesaria para salir del duelo y la depresión. Amados hermanos, como iglesia es necesario que nosotros podamos hacer esa transición. Ahora, he titulado esta pequeña reflexión, depresión espiritual. Depresión espiritual, y está basada en el Salmo 42, versículo 11. Y para honrar la palabra de Dios nos colocamos de pies para leer la palabra de Dios. Honramos su palabra y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual dice de la siguiente manera. Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Dios eterno, Padre y Señor, hoy venimos ante ti, Señor, con acción de ruego, Señor, ante ti, para que seas tú, Señor, trayendo palabra de edificación, de exhortación y de consolación para todo tu pueblo. Que aprendamos, Señor, a ponerla en práctica, Señor, y que no seamos tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, Salmo 42. Y quisiera hacer una breve introducción en cuanto a lo que son los salmos. Porque la manera más sencilla de describir los 5 libros de los salmos es decir que estos eran libros inspirados de oración y de alabanza del pueblo de Israel. Ahora, en ellos podemos encontrar que se revela la verdad, y no de una forma vaga o abstracta, sino en un término de la experiencia humana. Esta verdad revelada se funde en las emociones, deseos y sufrimientos del pueblo de Israel, por el cual pasaban ellos, por las circunstancias que ellos pasaban. Entonces, tan cierta es esta descripción de los salmos que a través de los siglos ha probado ser fuente de gran solazo o de consuelo y aliento para todo el pueblo de Dios. No tan solamente para el pueblo de Israel, sino para hoy en día también para la iglesia. Porque en ellos podemos encontrar o observar las nobles almas cómo luchan con ellos mismos, con sus problemas. En ellos podemos ver cómo ellos dialogan consigo mismos y desnudan sus corazones. Algunas veces los podemos encontrar eufóricos, otras veces los encontramos deprimidos, donde ellos se reprenden y se exhortan a sí mismos. Y en este salmo en particular que yo quiero hoy considerar, el salmista se encontraba de una manera infeliz y en problemas. De allí su dramático clamor expresado, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ahora el salmista hace una relación de su aflicción, tristeza o depresión, condición por la que atravesaba en ese momento, de decir en este salmo, y no lo dice en el momento, para ese momento no le era posible reunirse con la multitud. Él dice la causa aquí en el mismo, pues. Él dice la causa por qué se encuentra en este estado, y lo podemos ver a raíz del mismo salmo, porque en el versículo 2 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esta cosa y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista se encuentra abatido y turbado porque en este momento no podía reunirse con la multitud que guardaban el día santo en la casa de Dios. Y ese era su abatimiento, esa era su tristeza, esa era un estado depresivo, y ya lo vamos a ver más adelante cómo se manifiesta la depresión en este salmista. Y no solo porque también era evidente de que era víctima de algunos enemigos, los cuales aquellos le decían todos los días, y le preguntaban, ¿dónde está tu Dios?
Mas, sin embargo, lo que a nosotros nos es de gran importancia en este tema que vamos a ver hoy es la manera en que el salmista enfrenta la situación y el modo de tratarse a sí mismo. En este salmo podemos observar nuestro tema a tratar. Allí se lo vamos a ver y ya lo vamos a desglosar poco a poco. Depresión espiritual. Podemos ver las causas y también el modo de poderlas tratar. Porque es importante notar la frecuencia con que hablan las escrituras a causa de este tema, de la depresión. Y la conclusión que podemos tener de esto es que es una condición muy común y que ha afligido al pueblo de Dios desde el principio. ¿Por qué? Porque habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de este estado. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos ver hombres que han caído en esta depresión, que han caído podemos decir, en este flagelo. Porque es importante anotar la frecuencia con que se trata este tema, ya que se habla de ella desde el Antiguo Testamento, como le digo, hasta el Nuevo. Y esto mismo nos debe llamar la atención como pueblo de Dios. Tiene que llamarnos la atención. ¿Saben por qué? Porque como pueblo de Dios no podemos quedar en un estado depresivo. No podemos vivir de una manera triste ni en congoja. Sino que algo, y entonces este es un tema que a raíz de los tiempos nuestro pastor Ender Vargas se ha preocupado por él mismo. No tan solo que se ha preocupado, sino que se ha ocupado también de él. No tan solamente en la directiva, sino que también con la congregación. Pastor Ender, desde que yo tengo uso de razón, desde que soy parte de esta directiva de la iglesia, desde el 2015 para acá, el pastor Ender ha venido siempre exhortándonos en cuanto a esta situación. Pastor Ender siempre nos ha dado palabra y toda la mayoría de los temas son a causa de esta situación que podemos vivir nosotros como iglesia. Él siempre nos ha exhortado a vivir una vida que a pesar de las situaciones estemos siempre en paz, esperando y sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, al analizar el tema, primero que nada debemos ver qué nos enseña la Biblia en relación con este asunto. Estamos hablando de depresión o depresión espiritual. Debemos examinar en la Biblia algunos ejemplos o casos notables de esta condición con el fin de observar el comportamiento de las personas y el modo en que Dios las trató. Porque muchas veces queremos espiritualizar todas las cosas y no se pueden espiritualizar todas las cosas. Hay enfermedades y tenemos que entender que el mismo Señor Jesucristo echó fuera demonios, pero también sanó a enfermos. Entonces no podemos espiritualizar todas las cosas. A veces decimos, no, que tiene un espíritu. No. No puede ser tampoco un espíritu. No todo es un espíritu. Entonces como cristianos, entonces tenemos que entender que cuando hay una patología debería de tratar a una persona en especial. Pero como cristianos, como consoladores, que nos dice la segunda carta a los Corintios, que somos consoladores por medio del Consolador que mora en nosotros, entonces nosotros podemos llevar palabras de consolación y orientar a otros para alcanzar y salir también de un cuadro depresivo. Ahora, lo que tenemos que observar sobre todas las cosas es el tratamiento. El tratamiento, porque las causas de nuestro abatimiento son muy numerosas, amada iglesia. Numerosas, por cualquier X o por Y pueden venir un entristecimiento en nuestra vida o puede venir un estado de depresión. Puede ser un dolor corporal, una enfermedad que mina o socava nuestra fuerza. También puede ser una calamidad o un infortunio que nos visita de repente o de improviso. Puede ser una infidelidad, la pérdida de un capital o de un dinero, una prueba tras otra que hacen mermar nuestras esperanzas, un hijo en desobediencia, la infertilidad o de una pareja, el luto que nos abate o que nos visita y de sobremanera nos embarga, el robo de algunas pertenencias, hasta un mal comentario por parte de calumniadores que pueden lanzar improperio en contra de nosotros. Por cualquier OXY puede ser el detonante de entrar uno en un estado de depresión. Entonces, los casos de abatimiento o depresión son tan diversos que se requiere en verdad de una rara panacea, es decir, de un maravilloso remedio para todos los casos. Los días en que vivimos son pragmáticos y la gente de hoy en día no tiene interés en la verdad, sino en las soluciones. Ellos lo que quieren buscar son solo resultados.
Hoy en día buscan son resultados, no buscan la verdad. Y siempre andan por todas partes buscando algo que les funcione. Buscan y rebuscan frenéticamente alguna solución en vez de buscar solucionar los problemas. No. Amados, mientras queramos alcanzar la felicidad y evitemos los obstáculos que puedan presentarnos, vamos a ser infelices al final. Porque al final se van a presentar otra vez los problemas y puede ser peor. Como iglesia tenemos que vivir, como seres humanos, como personas, tenemos que vivir los problemas y enfrentarlos, buscarle solución. Si ya existe algún problema, ¿qué es lo que hay que buscar? Solución. No podemos evitar los problemas y van a venir. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tenemos una maravillosa promesa. Él dijo, confiad porque yo he vencido al mundo y en Él somos más que vencedores. Y por tanto no hay nada más importante que tenemos que librarnos de esta condición. ¿Saben por qué tenemos que librarnos de esta condición? Porque para el mundo podría dar la impresión de que ser cristiano es ser infeliz. Pero hay otra razón más importante que es la que debemos enfrentar este problema. ¿Saben por qué debemos enfrentar este problema? Por el reino de Dios y por la gloria de Él. ¿Verdad? Porque en cierto sentido un cristiano deprimido, ¿qué sería? Una contradicción de términos. Entonces hablaríamos mal del Evangelio. No podemos vivir en esta condición como cristianos. Porque el mundo está esperando que sea exaltado, sea impactado por el cristianismo. Y nosotros vamos a estar en ese estado. No podemos estar en ese estado. A pesar de las situaciones que estemos viviendo, no podemos perder. ¿Saben por qué? Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No podemos vivir tristes y derrotados. No. El Señor no ha redimido un pueblo para estar en esas condiciones. El Señor ha redimido un pueblo ¿para qué? Para ser ¿qué? Celoso de buenas obras. Y esto no solo por nuestro bien, sino por el bien del reino de Dios y por la gloria de Cristo en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído. Debemos de vivir de tal manera que la gente de afuera sean impulsados a decir, yo quisiera vivir como vive Él. Permita Dios y yo pudiera vivir de la forma en que viven los cristianos. Porque ellos, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, a pesar de todo, no pierden el gozo. Siempre tienen una sonrisa en la cara y siempre viven alabando y glorificando el nombre de Cristo. Tenemos que vivir de esta forma. Pero obviamente si nosotros estamos tristes y deprimidos, no vamos a funcionar de esa manera. Y es aquí la condición del salmista, el tema a tratar del día de hoy. Veamos el ejemplo que nos da el salmista. Y antes que nada veamos cuál es la situación. Y no podríamos llegar a una mejor descripción que la que Él nos ofrece en el Salmo. Podemos ver. Y al leer la palabra casi podemos ver el rostro de este hombre. Derrotado, agobiado, afligido, perplejo, triste, deprimido. Y ya lo vamos a ver. Es tal el grado de la depresión del salmista que llora desconsoladamente. En el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Se ahoga en llanto y todo porque se encuentra perplejo y temeroso. Todo parece haberle caído encima. Es una situación que el salmista no podría controlar ni sus sentimientos, ni mucho menos sus emociones. Lo vemos a él abatido completamente. Y el estado depresivo es tan fuerte que ha afectado ahí en ese momento su apetito. Porque nos dice que sus lágrimas son su pan, su único sustento de día y de noche. Y sin temor a equivocarme, yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ese estado. Sin temor a equivocarme, todos conocemos este fenómeno. Porque cuando hemos estado preocupados, llenos de ansiedad, hemos perdido hasta el apetito. Y en algún momento de nuestra vida, porque desde nuestra niñez hasta el día de hoy, algunos hemos pasado por este estado. Pero déjeme decir una cosa, nadie está exento de esta condición. Todos estamos propensos, aunque uno más que otro, y esto depende también del carácter de la persona. Esto depende del carácter de la persona, y unos podemos ser víctimas más que otros. Pero tenemos consuelo. Tenemos un consuelo, y no solo
somos nosotros los únicos, porque según la Sagrada Escritura contamos con la compañía de Elías, Jeremías, de quien habló el pastor Geraldo el próximo domingo pasado. Tenemos a Abraham en un capítulo 15, donde lo encontramos allá, rogándole casi depresivo al Señor, donde no tenía prole, no tenía quien le sucediesen, o quien le fuera, no tuviera hijos, pues, de forma. Entonces lo vemos a él también de una forma depresiva. Aún el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dijo: de fuera conflictos y de dentro temores. Y a modo de ilustrar si hay algo que me llama mucho la atención, es el caso del profeta Elías cuando se hallaba a la sombra del enebro. Se ha hablado mucho de este profeta, se ha predicado mucho de este maravilloso profeta, al cual caminó de la mano de Dios. Porque no cabe la menor duda de que el problema de Elías cuando se encontraba a la sombra del enebro era que después de lo que sucedió en el Monte Carmelo, él se encontraba o se hallaba presa de una reacción. Tenemos que tener en memoria que en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el Monte Carmelo, cuando yo hablo del Monte Carmelo, lo que sucedió allá fue que él decapitó o mató a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. Pero después de esa acción de él que tuvo en el Monte Carmelo, fue presa de una reacción. ¿Pero de la reacción de quién? De la reina Jezabel, aquella hija del infierno que había matado a los profetas de Dios. Ella le envía a un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esto bastó para que el profeta Elías quedara paralizado. Esto bastó a un hombre que venía de acabar con 850 profetas de Baal. Dios le había dado la victoria. Pero miremos aún más, porque qué poco sabemos de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice la Escritura. Pero Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, ¿verdad? No llovió en la tierra por más de 3 años. Pero también dice la Biblia que Elías luego oró y el cielo dio lluvia. Elías oró y cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto antes de la matanza de los profetas. Elías era un hombre de Dios, un hombre de oración. Y esto siempre me trae a la memoria, y lo dio también el pastor el domingo pasado. Dios está donde, en su trono. Dios no tiene, en él no hay sombra de variación. Él nunca va a cambiar. Él está siempre donde mismo. Él está sentado. Pero Elías era un hombre de oración. Él oraba y Dios daba respuesta. Y hoy en día muchos se podrán preguntar: ¿dónde está el Dios de Elías? Y la pregunta en cuestión no es dónde está el Dios de Elías, porque Dios sigue estando donde mismo, sino dónde están los Elías de Dios. Esos hombres y mujeres de oración que al orar Dios da respuesta. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Hombres y mujeres de Dios que oren y Dios traiga respuesta. Elías conoció la mente de Dios y alteró el curso de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Elías, que vio la manifestación divina de Dios sobre su vida, siendo alimentado por unos cuervos y aún por una viuda donde nunca faltó la harina y el aceite, terminó cediendo al desánimo y sucumbió ante la depresión. Por eso le digo, no estamos exentos, nadie está exento. Elías, un hombre de oración, un hombre que caminó de la mano de Dios, un hombre que oraba y Dios daba respuesta. Hoy, por eso es la pregunta: ¿dónde están los Elías de Dios? Estos hombres de oración que cuando oren Dios traiga respuesta. Porque Elías sucumbió ante la depresión. Nosotros no estamos exentos de eso. Elías tuvo que ser levantado por Dios, pero esa vez por medio de un ángel. Y déjeme decirle, amada iglesia, habrán casos donde Dios tendrá que enviar ángeles para que seamos levantados. Van a haber casos en nuestra vida donde Dios va a tener que enviar un ángel para levantarnos. Porque la palabra de Dios nos enseña que no dejará para siempre caído al justo.
Dios siempre va a llegar a tiempo, y en medio de cualquier situación que estemos viviendo como iglesia, como nación, como venezolanos, tengan la plena seguridad de que Dios no te va a dejar postrado nunca. Aunque sea un ángel, tiene que enviarte a tu vida para que seas levantado. Si es necesario, lo va a hacer. Pero miremos ahora el tratamiento del salmista. Porque todos los tratamientos, por eso digo que tenemos que observar los tratamientos. Todos los tratamientos no son iguales. Miremos el tratamiento ahora del salmista. En el versículo 5, el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo 5 se parece mucho al versículo 11, al que te tomé como texto áureo base para la predicación del día de hoy. Pero déjeme decirle que no es igual. No es igual, aunque dice casi lo mismo. Acá el salmista en el versículo 5, aunque está abatido y turbado, declara que siempre es de ayuda esperar en Dios. Amados hermanos, a medio de cualquier situación que estés viviendo, si no tienes palabra o no tienes la paciencia para esperar en Dios, lo mejor es quedarse callado antes de decir una mala palabra. Porque ¿sabe qué le agrada a Dios? Que en medio de cualquier circunstancia que uno esté viviendo, uno tenga por entendido de que la mano de Dios está en todas nuestras circunstancias. ¿Cómo? No sabemos, pero la mano de Dios está en todas nuestras circunstancias. Y cuando no tengamos palabra, es mejor callar delante de la presencia de Dios, antes de ir a levantar o hacer juicio de maldición, sin saber que en ese momento Dios puede estar restaurando todo. Entonces es preferible a veces callar. Es preferible a veces callar delante de Dios y esperar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Amados hermanos, el salmista dice, aunque está abatido y turbado, declara que siempre es de ayuda esperar en Dios, porque dice la palabra que los que esperan ver el rostro de Dios tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la esperanza de nosotros como iglesia. También podemos ver en el versículo 6, y estoy hablando en los casos de depresión, como son tan diversos y pudieran ser detonados por X o por Y. Cualquier situación puede detonar un estado depresivo en nuestra vida. En el versículo 6 encontramos la verdadera panacea o remedio para todos los casos. Versículo 6 dice: me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Amados hermanos, donde quiera que se encuentre, este es el verdadero remedio para toda situación. Me acordaré por tanto de ti. Tenemos que traer a la memoria las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. A raíz de la historia podemos ver cómo Dios se ha manifestado en la historia, no tanto de la iglesia, sino a raíz de toda la historia universal, porque Él rige sobre todos los reinos. Él tiene el control de todas las cosas. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, por ende todo le pertenece y tiene el control de lo que es de Él. Él no ha perdido el control de nada. La palabra dice: el cual hace las cosas grandes e inescrutables, maravillas sin números hace el Señor. Acordado de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, tenemos que traer a memoria todas esas cosas que Dios ha hecho. Esa es la mejor manera de poder traer el remedio a cualquier situación que nos embargue. Traer a memoria a Dios y todas las cosas que Él ha hecho. Porque no hay gigante más grande que Dios. Él es el poderoso gigante que va delante de ti. Y Él te va a dar la victoria. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pero en el versículo 11 vemos el tratamiento general del salmista. El salmista se hizo, mire lo que dice el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y por eso digo que no es igual a otro. Pero aquí ahora él se hace una pregunta. Y dice: ¿y por qué te turba dentro de mí? Ahora no acepta que está turbado, sino que ahora se pregunta por qué ha de turbarse. Y sigue diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se hizo cargo de sí mismo. En este versículo lo podemos ver. No quedó postrado a compadecerse por sí mismo, sino que se hizo algo al respecto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces. Aunque hayan
momentos donde Dios tendrá que enviar un ángel, como le digo, pero muchas veces nosotros tenemos que enfrentar nuestras situaciones. El salmista se hace cargo a sí mismo, y no solo eso, sino que hizo algo aún más importante: habló consigo mismo. Muchas veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos. No es solamente venir, pararse aquí y darle palabras a ustedes. Nosotros a veces tenemos que predicarnos nosotros mismos también. Porque en medio de cualquier situación que nos pueda venir a batir, nosotros hay que pasar un momentito. Mi Dios es más grande que cualquier situación, así que yo voy a acordarme de Él y voy a traer a memoria su palabra. El salmista se dirigió a sí mismo cuando dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Este hombre aborda ahora el problema de la siguiente manera. En vez de permitir que su yo o su ego le hablara, fue quien él comenzó a hablarle a él. Y le pregunta: ¿por qué te turbas dentro de mí? Se habla él mismo y se pregunta: ¿por qué tengo que turbarme ahora? Entonces su ego o su yo, que había estado deprimiéndolo y aplastándolo, ahora lo confronta y él se sobrepone y le dice: ahora escúchame tu ego, porque ahora te voy a hablar yo. De esa manera tenemos que levantarnos muchas veces y decirle a nuestro ego que nos ha querido venir a afligirnos, decirle: en Dios pondré mi esperanza, en Dios he puesto mi confianza, en Dios he depositado mi fe y aún he de alabarle porque es mi salvación. Amados hermanos, mi salvación no viene del norte, ni del sur, del este, ni del oeste. Mi salvación viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, el cual no va a dar tu pie al resbaladero, amados hermanos. La salvación viene de Jehová. Amados hermanos, para ir ya para el final, en esta pequeña reflexión que les traigo hoy. La mayoría de nuestras depresiones son causadas debido a que pasamos mucho tiempo escuchándonos a nosotros mismos, en vez de hablarnos a nosotros mismos. Escucharse a uno mismo es dejar pasivamente que nuestra mente vaya a la deriva y comience a caer cada vez más en el profundo hoyo de la depresión. Y hablarse a uno mismo requiere diligencia, y una diligencia activa. Tenemos que estar hablándonos activamente. Requiere de hablarle a nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestros deseos, donde está nuestra voluntad. Tenemos que hablarle a ella. Ahora ustedes me podrán preguntar: ¿qué le debemos de hablar? ¿A qué debemos de hablarle? ¿O qué debemos de hablarle a nuestro ego, a nuestro yo? ¿Cómo lo podemos confrontar? La única manera de hablarle es hacerles ver lo que sabemos y conocemos de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar. En otras palabras, requiere de predicarse uno mismo. Y hay tantas promesas, porque toda palabra me entiendo que no es dirigida a mí, pero toda me sirve de provecho. Y hay tantas promesas en la Biblia que son para el pueblo de Dios. Y podríamos empezar porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tienen falta de ningún bien. Amados hermanos, tantas promesas que hay dentro de la Biblia, y que nosotros nos dejemos turbar y a llevar a un estado de depresión por medio del ego que nos venga hablando. Amado, levántese. No se postre en medio de cualquier situación. ¿O acaso usted no sabe a quién ha creído? Tenemos que saber a quién le hemos creído. Y Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, para quien no hay absolutamente nada imposible. Entonces, tenemos que hacer precisamente lo que hizo el salmista. Cuando venga el abatimiento, cuando venga la turbación, preguntémonos nosotros, confrontemos esas situaciones en nuestra vida. Pregúntese usted mismo y haga como el salmista: ¿por qué me voy a turbar? Aún tengo que esperar en Dios. Él es nuestra roca inconmovible. Él es nuestra salvación. ¿Por qué me voy a turbar? La iglesia de Dios no está en crisis. La iglesia de Dios está en Cristo, y en Cristo somos más que vencedores. Usted no está en crisis. Usted está en Cristo, y en Cristo somos más que vencedores. Porque hay un solo Dios en los cielos, amados hermanos. Esto tenemos que traerlo a memoria. Hay un Dios en los cielos que gobierna todas las cosas para bien. Y tenemos que decir como dijo el Salmo: y Él es el consuelo de mi alma. Él es nuestro consuelo. Él es todo para nosotros. Él es el que va a traer respuesta en medio de cualquier situación. Aún en silencio ya Él está obrando.
Tenemos que tener en cuenta esto. Hay un Dios, acuérdese de eso. Hay un Dios en los cielos que gobierna todas las cosas para bien. Y Él es el consuelo de mi alma. Amén. Amados hermanos, tenemos que renovar nuestras fuerzas integrales en Dios. Y esto es para ir al final. En Dios tenemos que renovar todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Por medio del poder resiliente de su Santo Espíritu. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que, amada iglesia, tenemos que vivir como Dios ha mandado hacer. Que nosotros podamos ser un impacto a la sociedad. Que no nos vean en un estado deprimido, para que puedan pensar ellos de que ser cristiano es una vergüenza. No, ser cristiano debería ser más bien... Y no tengo palabra cómo expresarlo. Es lo más grande que le puede suceder a un ser humano, conocer a Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y tenemos que tener en cuenta que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple su promesa. Amén.